Buen, buen día, Marcos, ¿cómo estás? Por favor, vamos a esperar un ratito hasta que ingresen el resto de tus compañeros. Lice, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Tuviera una pregunta Dime. so- me- sobre la interpretación del feminicidio, Lice. Ya. Eh, ¿Me podría dar su interpretación, ya que una norma está como en cualquier hecho, bueno, daños bueno, el fin es que, como le digo, por el solo hecho de ser mujer. Ah, bueno, mi interpretación es bastante particular porque, bueno, yo, si me escuchara una feminista, me odiaría, yo creo. Y bueno, yo la verdad soy bastante, sí, protectora, podríamos decir, o que apoya los derechos de las mujeres, pero a ver, hablando específicamente del tipo penal feminicidio, lo que pasa es que tiene su origen en varios antecedentes, ¿ya? Y de hecho la ley 348 está inmerso en ello. Lo que pasa es que se ha visto que en los últimos años, y es cierto eso, ha habido mucha agresión a la mujer. Y en nuestro medio, en nuestro contexto boliviano, cochabambino sobre todo, pero boliviano, se ha visto bastante violencia de género. La verdad es que hay, hay hechos bastante feitos que hemos estado escuchando, pero yendo de fondo, es el asesinato en sí, es asesinato, no, No hay, sí, no no hay hubiera. diferencia, es ocasionar la muerte de otra persona con dolo, bueno, ya de repente premeditación y otros elementos más, pero en esencia, ese tipo penal es el mismo asesinato. Ahora, le han querido dar un enfoque de género, esa es la palabra, por el particular hecho de que se trata hacia una mujer, y es que se considera a la mujer como un grupo vulnerable. Y, y por eso es que de repente han cambiado el término. Al igual que, bueno, por ejemplo, el parricidio también es asesinato, pero en este caso de un hijo hacia su padre, ¿no? Pero o hacia la madre. Pero la esencia del tipo penal es el mismo, el asesinato, el ocasionar. Ahora, ¿por qué te hablaba del enfoque? Ay, perdón, no sé si estoy añadiendo a tus compañeros. Pero ahora ¿por Es qué te que hablaba del... a ver, sí, Tomás, te digo y luego me dices tu opinión. ya soy ¿Por qué listo. te hablaba del enfoque de género? Y es que esto ha tenido su incidencia también para la creación de la ley 348. Lo que pasa es que a partir de una recomendación del sistema interamericano es que a Bolivia se le ha ordenado aquello. Hay un caso muy particular. Buenos días a todos, ¿cómo están? Por favor, aguardamos un ratito hasta que ingresen el resto de los compañeros mientras dialogamos un momento. Te decía, por ejemplo, la ley 348, ¿por qué se ha creado en Bolivia? No sé si conoces los antecedentes, es a raíz de un caso que ha llegado ante el sistema interamericano. Ocurre que, muy brevemente te cuento porque la historia es bastante larga, a una mujer holandesa que vino a Bolivia a trabajar en un convento, a ayudar a unas monjitas, creo, haciendo actos humanitarios, digamos. Vino y vivía en una casita, o creo que ella cuidaba el convento, no me acuerdo muy bien, y era holandesa de estatura bastante alta, robusta y bastante atractiva, ¿no? Unos rasgos europeos bastante pronunciados. Pero el punto es de que ha sido objeto de agresión sexual. Una persona que entró a robar, o dos hombres creo, eh, la agredieron a ella física y sexualmente, la violaron, la dejaron. Y cuando presentó la denuncia por el delito de violación o la querella, ha sido una decisión muy machista la que ha adoptado el tribunal. Lo que dijeron, o sea, haciendo los exámenes, haciendo todas las investigaciones,
y perdón que vaya a ser un poco expresiva, lo que pasa es que, ¿cuál ha sido el criterio que tiene el tribunal? Que si la mujer habría estado o se consideraba agredida, podría haber gritado, pero no ha gritado. Y además que por su contextura robusta, ella podía haberse defendido. Por lo tanto, no es violación porque ni ha gritado ni se ha defendido. O sea, ellos tomaron por hecho de que por el simple hecho de ser una mujer un poco robusta ya podría defenderse, que porque no ha gritado estaba consintiendo con el acto que estaban realizando. Por lo tanto, no ha habido violación. Eso dijeron. Entonces, el caso llegó hasta el sistema interamericano. Tal es así que se ha ordenado en medida de reparación porque, bueno, derechos humanos de repente han visto esto, que el sistema interamericano puede o exige al Estado que ha infringido, en este caso a través de las autoridades judiciales, que pues apliquen algunas medidas correctivas. Y en este caso le dijeron al Estado boliviano que tenga que crear una ley para el juzgamiento con enfoque de género. Y es así que se ha creado la ley 348, de ley contra la violencia, de ley de lucha contra de la violencia contra la mujer. O sea, hay esa tendencia dado que estos últimos años, y es la verdad, en nuestro contexto boliviano, hay una agresión bastante frecuente hacia el sexo femenino, considerándolo de que es un grupo vulnerable en el que se encuentran las mujeres. Pero volviendo a la pregunta que me hacías, yo considero de que es el mismo asesinato. En esencia es lo mismo. El tipo penal tiene los mismos elementos, el asesinato, que el feminicidio, pero le han querido dar, esa es mi perspectiva, ese enfoque de violencia contra la mujer o violencia de género, que tan violencia de género no es, porque también hay casos en menor grado, pero bueno, obviamente en menor grado, pero sí lo hay, de violencia de la mujer contra el hombre. Yo que he trabajado en instrucción penal he visto casos de violencia intrafamiliar en la que no necesariamente era el hombre el que agredía, sino la mujer al hombre. O incluso, bueno, si no quieren enfocarlo en término pareja, de la mujer hacia los hijos, de una madrastra hacia los hijastros. Entonces, eh, da para hablar bastante este tema del juzgamiento con enfoque de género, que personalmente no soy muy partidaria, por eso te decía, de repente a muchas feministas no les caigo bien, y es la verdad. Eso no significa de que yo tenga una visión machista, no, pero sí soy algo tradicionalista, pero al margen de ello, no hablándote de mí, pero considero de que la violencia de venga de donde venga es violencia. Obviamente, si se trata de mujer, o sea, hasta físicamente, biológicamente, es más débil, podríamos decir, que el hombre. Pero al final, en esencia, es lo mismo. Considero que por el tema de juzgamiento con enfoque de género, pues la han cambiado, han creado este nuevo tipo penal. Pero es lo mismo que el asesinato. Ahora, ¿qué me querías decir tú? Sobre sobre lo que está descrito siempre en la ley, sobre lo que dice en su ámbito de aplicación e interpretación, lo que define violencia, Ujú. que al final dice por el solo hecho de ser mujer. Y, Ya está y mal. yo, y yo he concluido, bueno, he sacado dos interpretaciones. Ya. La primera es que nadie comete, o sea, un sujeto, un tipo, nadie mata a una mujer o le agrede por el solo hecho de ser mujer, si es que va en ese ámbito la interpretación. Ujú. No sé Ya. si es correcto esa Yo interpretación. comparto, yo comparto. Bueno, a ver, hay dos puntos. Yo comparto aquello, y eso te decía, la violencia, venga de donde venga, es reprochable, pero hay que entender nuestro contexto. Tenemos un contexto, una sociedad muy machista todavía, que no es lo mismo que ser tradicionalista, a veces confunde. Yo, por ejemplo, a ver, te voy a hablar porque me has pedido mi perspectiva y un poquito tal vez me voy a salir del marco jurídico, pero yo considero que el hombre tiene un rol fundamental en la familia, al igual que la mujer. El hombre es cabeza dentro de un hogar, el padre de familia, ¿no? Sin desmerecer el trabajo de la mujer, pero
bueno, yo te digo, yo tengo un enfoque bastante tradicionalista cristiano, te podría decir, y no quiero hablar más sobre el tema, pero no es lo mismo hablar de ser tradicionalista conservador a irse a un extremo de ser muy machista. Y nuestro contexto boliviano, y en especial el cochabambino, es demasiado machista, al punto de agredir, gritar a la mujer. Y eso se ve bastante. Ahora, sin embargo, de ello, ahora de la ley 348 habla de violencia, sí, pero, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros, te digo, en el juzgado, si es que, y nos ha llegado, bueno, yo ya no trabajo en el juzgado, pero que nos llegaba un caso, por ejemplo, que una mujer le ha quemado el brazo a su marido porque él escuchaba hablando por celular con otra persona, simplemente por eso. Y el tipo penal es violencia intrafamiliar y la ley que se tiene que aplicar es la 348. No vamos a decir, ah, no, es que no se trata de mujer y pues la 348 no se aplica. No, porque también a partir de diálogos interculturales y demás cosas, se da la conclusión de que la ley se aplica no solamente a mujeres, sino a varones por el hecho de ser violencia dentro del seno de la familiar. Es más, no simplemente puede ser del hombre hacia la mujer, puede ser de la, como te decía hace rato, de la mujer al hombre o de la mujer a los hijos, a la hija, que también se ha visto bastante. Entonces, yo creo que la redacción de esta norma es muy cerrada. Y por eso, bueno, vamos a ver en un tema posterior métodos de interpretación. De hecho, yo en Derecho Procesal Constitucional lo llevo, en este caso interpretación constitucional, pero los métodos de interpretación de la ley hay varios. Y no solamente hay que aplicar el método literal o gramatical, hay el método sistemático, método teleológico, método histórico, método sociológico, varios métodos de interpretación de la norma. El error que cometemos los abogados es utilizar únicamente el método literal. Y utilizando un método literal o gramatical de esta norma, obviamente pues a primera vista uno va a entender de que, ah, no, se trata de violencia contra la mujer, así que no se aplica a hombres. Pero no, ¿cuál es el sentido de la norma? Enfocar o regular, o bueno, de alguna manera crear una norma en contra de la violencia intrafamiliar, al margen de que únicamente sea la mujer. Ese es el sentido de la norma, o sea que hay que hacer una interpretación teleológica en este caso. ¿Qué significa teleológica? Finalista. ¿Cuál es el fin de esta norma? En realidad, erradicar la violencia en el seno familiar, no solamente contra la mujer. Ahora, como te decía, una interpretación literal gramatical que solamente enfoca al género femenino, uno a primera vista entendería, no, pues esto es solamente contra la mujer, pero haciendo una interpretación teleológica o finalista, ¿cuál es el fin de esa norma? En realidad, erradicar la violencia, luchar contra la violencia, venga de donde venga. Entonces, habría que hacer una interpretación teleológica, sociológica y no solamente gramatical de la norma. Desde ese enfoque es que en los juzgados, pues, cuando llegan casos de violencia intrafamiliar, en este caso de la mujer hacia el hombre, pues se aplica igual la ley 348. Lice, Sí, digamos un ejemplo así de un caso, digamos, de intento de feminicidio, una agresión. ya, Y tentativa de digamos, feminicidio, ya. digamos que me, bueno, me acusan, o sea, de ese delito, pero yo alego de que no le estoy golpeando por el hecho de que sea mujer, porque no odio, porque odio a las mujeres, digamos, sino porque me he hecho renegar, o qué sé yo. No causaría dificultades en el proceso, porque el tipo penal no se adecua, digamos. Mm, no, es que más allá de la intención, el tema es el hecho, la violencia, la Pero, agresión. pero es que la norma dice por el hecho de ser mujer. De ahí esa interpretación, Liz, por lo que le preguntaba si está bien, si es correcta o no. Solamente por el hecho de ser mujer, no, Sí, obviamente nadie, es o que, sea, es que en eso se basa esta norma de la 348. Y si usted busca feminicidio, ya sea en cualquier definición dada por la ONU, lo que es violencia de género, y le va a dar la misma interpretación claro, no, por sí el solo hecho de entiendo, ser mujer. pero haciendo una interpretación gramatical, literal,
En realidad, yo la interpretación que le doy es que no es por el hecho de ser mujer, sino por la violencia en sí. Ahora, como te digo, estos últimos años sí hay una tendencia y bastante fuerte, y los hechos que estamos escuchando últimamente, de hace poco hemos escuchado, ¿no?, del policía que le ha quemado a la chica Sí. y todo aquello, es que la sociedad reclama, más aún en un contexto como el nuestro, machista. La sociedad sí reclama que se proteja más a la mujer. Obviamente yo entiendo tu punto de vista, es que si ha habido una agresión no es porque sea mujer, sino ha habido otros factores adicionales, pero al final es violencia. Y hay una ley que protege a este grupo vulnerable. Así que el juzgador no te va a decir, yo no estoy viendo que tú le estás agrediendo por el hecho de ser mujer, tú le has agredido a una mujer, al margen de que Claro. sea por el hecho o no ser mujer, es hacia una mujer. Y como te digo, hay esta tendencia de juzgamiento con perspectiva de género, y a partir de ello es que se está realizando, pues se están tramitando los procesos de violencia intrafamiliar cuando hay agresión contra la mujer, juzgamiento con perspectiva de género. Eso es lo que están realizando. Por el hecho, como te digo, de agredir a una mujer, más allá de que sea que le agredas por el hecho de ser mujer, sino que es hacia una mujer. Pero entiendo, ¿no? Ahora, al final, pues te vas a decir, pero al final le has agredido, sea por cualquiera sea el motivo, le has agredido, pero por ser, y hacia una Sí, mujer, ¿no? Es, pero yo me iba a lo que dice, digamos, esta ley, ya. y mayormente acusan, ¿no? Por eso. Sí, no, No sé si. no, te entiendo, o sea, haciendo una, bueno, ahorita no lo tengo en la mano la 348, pero entiendo, porque la he leído, pero como te digo, y eso lo aconsejo no solamente esta norma, sino todas las normas, no hacer una interpretación literal o gramatical, sino también sistemática y sobre todo teleológica. Teleológica, telos, que quiere decir más allá, fin, es decir, ¿cuál es el fin de esta norma? eh, Luchar contra la violencia, venga de donde venga. O sea, yo la veo así porque si me llega un caso de que la mujer más bien le ha agredido al hombre, no voy a decir, ay, no puedo utilizar la 348. No, porque ya ha habido precedentes que establecen de que la 348 se puede aplicar incluso en casos en los que sea la mujer la que agrede al hombre. Yo que he trabajado en instrucción penal te lo digo, porque aplicaba, bueno, la autoridad judicial aplicaba aquello. Con eso te repito, no es aconsejable hacer solamente una interpretación literal o gramatical, es decir, leer tal cual o aplicar tal cual dice la norma, sino una interpretación teleológica. ¿Cuál es el fin? Erradicar la violencia, no solamente por el hecho de que sea hacia una mujer o hacia un hombre o hacia una persona homosexual, porque también se da el caso. De hecho, ha sido a partir de eso. Decían, o sea, al final la mujer le agredió a un hombre homosexual. Se ha escuchado aquí el caso y por eso no vamos a aplicar esta norma. Entonces, más allá del género, el fin es la violencia, erradicar la violencia. Yo hago esa interpretación teleológica. No me quedaría solamente con la interpretación literal o gramatical de esa norma. Está bien, Lisa. Gracias. No, da para hablar bastante, da para hablar. Y Sí. yo, como te digo, hay una tendencia de juzgamiento con perspectiva de género. Y la verdad es que más aún en nuestro estado boliviano, por el antecedente que te he dicho, de hecho es por eso que se ha creado la ley 348, para que se juzgue con perspectiva de género. Se ha capacitado a autoridades judiciales para el juzgamiento con perspectiva de género, y no solamente enfocado hacia mujeres, sino también hacia gente homosexual, digamos. Ya, y yo parto de que la violencia, venga de donde venga, es violencia. Ahora no hay que negar lo que te decía hace rato, que tenemos un contexto muy machista, muy machista. Y tal vez es esa exigencia de los colectivos también de pedir de que se proteja a la mujer. Claro que también he visto que se van a un extremo hasta dañino incluso, pero al final feminicidio es el mismo asesinato. Hacia una mujer sí, pero es el mismo asesinato, tiene los mismos tipos penales. ¿Y no podría presentar algún proyecto, digamos, para aclarar esa norma? No creo, no sé. Un proyecto no creo, pero tal vez a partir de precedentes jurisprudenciales, pues establecer o interpretar aquello.
pero como te digo, la tendencia es el juzgamiento con perspectiva de género. Esa es la corriente de hoy en día. Y bueno, así están. De hecho, en el Tribunal Constitucional, los letrados, los abogados asistentes tienen bastante aquello presente al momento de emitir resoluciones. Que espero, no se vaya al otro extremo ya también de ser demasiado feminista la interpretación. Yo creo que hay que buscar un equilibrio para buscar la armonía y la recomposición en este conflicto, sin irse a ningún extremo, ni un juzgamiento bastante machista como el caso que te he contado, ni tampoco irse a un extremo extremadamente feminista para irse más allá de la protección hacia la mujer. Tal vez ponernos en una posición hasta desproporcional, ¿no? Con el otro género. Pero da para dialogar bastante, da para dialogar. Pero la tendencia ahorita está juzgamiento con perspectiva de género. Por eso se han creado los juzgados de violencia intrafamiliar. Bueno, ahorita son mixtos, son violencia intrafamiliar y anticorrupción, pero está eso, para juzgar con perspectiva de género. Ese es el boom ahorita. Yarisa, está claro, gracias. No, cuando quieran seguimos hablando. Bueno, chicos, estábamos un poco hablando sobre el tema, hablando de interpretación, sobre el tema de interpretar precisamente este tema de feminicidio y juzgamiento con perspectiva de género, que bueno, me hubiera gustado dialogarlo también entre otros temas en las clases presenciales. Así que bueno, creo que ya nadie más va a ingresar. Vamos a hacer algo, por favor, el día de hoy, un poquito para terminar de reforzar la primera parte de nuestra unidad temática 2. Les decía en el grupo, les he pasado diapositivas en el grupo, que quiero que hagamos una actividad. Nuestra actividad grupo va a consistir en hacer un esquema bastante sucinto de lo que son el derecho a las garantías judiciales, que lo vamos a utilizar bastante a lo largo de nuestra materia, hablando tanto de argumentación como de litigio. Les decía, se habrán dado cuenta cuando hemos hablado del derecho de acceso a la justicia, todos sus elementos esenciales, el derecho al debido proceso y todos sus elementos esenciales, que son, a ver, derecho a la defensa, derecho a recurrir los fallos, derecho a un intérprete, son derechos que a diario se van a tomar ustedes, se van a topar, mejor dicho, cuando sean abogados, a diario. Y siento decirlo, la misma autoridad judicial va a ser que les va a vulnerar estos derechos, el mismo Estado, por eso es que los derechos son límites frente al ejercicio del poder. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Y la verdad, no quiero cargarles, los que me conocen, bueno, creo que no todos aquí, más me gusta que las actividades podamos hacerlas en aulas. Y yo también estoy presente ante cualquier duda. No soy mucho de encargarles tarea para la casa. Me gusta más hacerlo en aula. Y así yo estoy y lo dialogamos, de hecho. Por eso es que, por favor, quisiera que la clase de hoy hagamos esta actividad bastante enfocada, teniendo en cuenta que no tenemos mucho tiempo, pero reforzando lo que quiero que tengan presente para posteriores temas. A ver, hemos avanzado, les voy a compartir solamente para mostrarles esta parte de nuestra unidad temática 2 de fundamentaciones de las decisiones judiciales. Hemos empezado hablando del derecho a las garantías judiciales, básicamente de dos derechos, partiendo del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso. Y de cada uno de estos derechos hemos visto varios elementos esenciales que a su vez son también derechos: derecho a tener una resolución fundada en derecho, derecho de acceso a la jurisdicción, derecho a recurrir los fallos. Como les decía, con todos estos elementos esenciales en el litigio se van a topar a diario. Y obviamente, pues un juez al fundamentar sus resoluciones, tiene que velar por la protección de estos derechos de carácter procesal, netamente procesal, es decir, de quienes forman parte de un proceso, de un litigio. En ese sentido, querido grupo, por favor,
la clase de hoy les voy a pedir que hagamos una actividad. Ya saben, si gustan, pueden registrar su nombre. Si es que solamente están utilizando sus dispositivos celulares y les resulta más cómodo, pues un ratito dejarlo y estar trabajando. Tanto a mano como a computadora, eso lo dejo a criterio de ustedes. Me gustaría que hagamos una descripción bastante sucinta de cada uno de los elementos esenciales que hemos visto de ambos derechos, tanto del derecho de acceso a la justicia como del derecho al debido proceso. Es decir, ¿qué han entendido de cada uno de estos elementos esenciales? Por ejemplo, aquí tenemos derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, que es, bueno, ahí lo dice también, que han entendido por el derecho de acceder a la jurisdicción, que han entendido por el derecho de acceder a los recursos, qué es lo que entendieron del derecho a obtener una resolución fundada en derecho, o les he facilitado las diapositivas por el grupo. Si gustan pueden apoyarse y hacer un muy breve resumen de cada uno de estos elementos, pero eso, por favor, me interesa que trabajemos ahora. De alguna manera, escribiendo ya se les va a quedar más todavía el tema, y ya cuando hablemos sobre fundamentación y les diga, por ejemplo, la motivación de esta resolución, ustedes ya van a saber qué es motivación, porque de hecho un elemento esencial es el derecho a una resolución motivada en derecho, ¿no? Entonces, con ese fin, querido grupo, por favor, en la clase de hoy le dedicaremos para realizar esta actividad. Para los que se vayan incorporando, voy a plasmar un documento Word en el que brevemente les redacte en qué consiste esta actividad, pero es eso, por favor. Vayamos trabajando. Si gustan, pueden trabajar en un documento Word o a mano y luego sacan fotografía y me mandan este trabajo que están realizando. Me lo pueden enviar tanto por el grupo de WhatsApp como al correo electrónico que ya les anoté. Entonces, chicos, por favor, vayamos realizando esta actividad. Les reitero, es una breve explicación de cada uno de los elementos esenciales que hemos visto de los dos derechos a las garantías judiciales, es decir, del derecho de acceso a la justicia y del derecho al debido proceso. Les he facilitado las diapositivas. Si gustan, pueden apoyarse para hacer un resumen de cada uno de estos elementos esenciales. ¿Alguna duda, grupo? Bueno, si no, vayamos trabajando, por favor, chicos. No se olviden, por favor, anotar su nombre completo en el chat de la aplicación para registrar su asistencia. Sobre todo si alguno va a ver la necesidad de momento abandonar la sesión para poder, no sé, abrir sus diapositivas desde su celular. Bueno, pero eso ya dejo a criterio de ustedes. Por favor, pero anoten su nombre en el chat de la aplicación. Doctorita, una consulta, ¿le podemos enviar como documento Word, verdad? ¿O Sí. necesariamente la foto? No, lo que ustedes vean conveniente, o Word, o de repente alguno lo ve más fácil escribir mediante foto. Cualquiera de los dos vale, Jime. Gracias, doctorita. No, por nada. Entonces, aquí un momentito. A ver, alguien se ha incorporado recientemente. Alguien se incorporó recientemente. Les vuelvo a explicar qué es lo que vamos a hacer hoy día. Muy brevemente, por favor, porque ya les he explicado al grupo, para la persona que recién se ha incorporado, estamos dedicando esta clase a hacer una actividad, en este caso, respecto a lo último que hemos avanzado, que es el derecho a las garantías judiciales, que hemos hablado de dos derechos, el derecho de acceso a la justicia y del derecho al debido proceso. Hemos visto varios elementos esenciales de cada uno de estos derechos, que a su vez son derechos. Entonces, lo que quiero que hagamos es una explicación. Lo que quiero que hagan, por favor, es una explicación bastante sucinta, bastante breve, puntual, de qué es lo que han entendido de cada uno de estos elementos esenciales de estos derechos. Por ejemplo, del derecho de acceso a la justicia, tenemos el derecho de acceder a una jurisdicción, el derecho a recurrir los fallos, etcétera. Les he facilitado la diapositiva por el grupo. Si gustan, pueden apoyarse en la diapositiva para hacer un breve resumen de cada uno de estos elementos esenciales. Eso, por favor, vamos a trabajar durante la clase de hoy. Escríbanlo, por favor, si gustan, plásmenlo en un documento Word o háganlo a mano y me mandan fotografías, tanto por chat privado del grupo de WhatsApp como al correo electrónico. Eso ya depende de ustedes. Pero eso vamos a trabajar hoy.
voy a redactar en un documento Word esta actividad para que, eh, para presentarles en pantalla si es que otra nueva persona se sigue incorporando. A ver, les estoy subiendo al grupo una instructiva del trabajo, bastante cortito, para que también si gustan, eh, más o menos así vayan redactando su trabajo, el encabezado de su trabajo. Les voy a compartir, denme un minutito, últimamente se me cuelga mucho la computadora. Ya, les estoy enviando al grupo de WhatsApp y por favor así van a ir trabajando.
Grupo, un favor, nos queda pocos minutos antes de que se corte la, esta primera parte de la reunión. Aquí voy a hacer una pausa. Les pido por favor que vuelvan a ingresar nuevamente cuando les mande el enlace. Aquí por favor hacemos una pausa.